Hola, muy buenos días. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso. En esta ocasión, tomando como punto de partida lo que hemos venido discutiendo acerca de la filosofía de la época y de la manera como ésta se ve representada en los proyectos educativos estatales. Vamos a partir de estas ideas a analizar cuál ha sido la evolución de los proyectos educativos en México y a los estudiantes internacionales, pues les vamos a solicitar que con base en las investigaciones documentales, bibliográficas que hayan realizado hasta este momento, eh, puedan compartir con nosotros a través de sus escritos y probablemente a través de algún foro que organicemos sus opiniones en relación con el análisis de estos proyectos educativos, tomando como marco de referencia esta propuesta de la doctora Yuren Camarena que hemos venido utilizando en este curso para el análisis de las políticas públicas y los proyectos educativos. Bueno, quisiera yo, antes de entrar en materia, comentar dos aspectos fundamentales. Primero, reconocer que para eh, identificar la naturaleza de un proyecto educativo es necesario conocer los criterios axiológicos que se encuentran detrás de ellos. Por criterios axiológicos vamos a entender nosotros aquellos valores fundamentales que presiden todo el discurso sobre la educación. En este sentido, el criterio axiológico va a constituir un punto de referencia fundamental para que nosotros podamos ir identificando la naturaleza de los proyectos educativos. Lo vamos a desarrollar en el transcurso de esta clase. Y en segundo lugar, es importante tomar en cuenta, como dice la doctora Yuren Camarena, que para identificar los criterios axiológicos detrás de un proyecto educativo es necesario hacer un análisis de los proyectos educativos en su conjunto y examinarlos a la luz del contexto teórico e ideológico en el que se generan. Es decir, tenemos que partir de ese contexto, dice la doctora Yuren Camarena, teórico e ideológico en el que se dan surgen estos criterios axiológicos. Y el contexto ideológico, el contexto teórico en el que se dan estos criterios axiológicos, tiene que ver, como hemos venido señalando a lo largo del curso, con estas relaciones, las relaciones de poder que de manera concreta se desarrollan en una formación social, en una sociedad determinada. Bien, veamos qué es lo que ha sucedido en México. Y ojalá y esto sirva para los estudiantes internacionales, pues como una guía sobre cómo analizar, en su caso particular, los proyectos educativos de sus países. Comentábamos en alguna clase anterior cómo en México la formación del Estado Nacional después de la independencia pasa por una lucha que dura varias décadas entre, digamos, la postura liberal o la corriente de pensamiento liberal que trata de llevar a la práctica en nuestro país una transformación hacia una república, un tanto imitando la experiencia de los Estados Unidos. Y en segundo lugar, esta digamos, intención se enfrenta a la resistencia, muy fuerte por cierto, de los grupos que consideraban que el liberalismo pues no era lo más adecuado, estaban más apegados a otro tipo de filosofía, otro tipo de ideas, de ideología, y entonces en México se da durante décadas una lucha que llega a ser muy cruenta, con guerras civiles de por medio,
con intervenciones extranjeras de por medio. Es en este periodo cuando México pierde la mitad de su territorio como consecuencia de una guerra con los Estados Unidos. Entonces, en este periodo muy convulsionado de nuestra historia, se va definiendo el nuevo Estado Nacional y da como consecuencia, con el triunfo de los liberales, la constitución de una república liberal. Y entonces los criterios axiológicos que están presentes en los proyectos educativos de esta parte de nuestra historia durante el siglo XIX son, en primer lugar, el criterio axiológico de la autonomía, tiene que ver con la independencia, pero después, una vez que triunfa el liberalismo y que empieza la filosofía propia del positivismo, muy influyente en muchos sectores intelectuales en ese entonces en nuestro país, a establecer como criterios axiológicos el orden y el progreso. La educación se empieza pues a estructurar en torno a estas cuestiones, y así podemos ver cómo durante la época liberal la educación era considerada como un instrumento civilizatorio, es decir, un instrumento a través del cual se podía sacar a la gente del atraso, del dogmatismo, y entonces a través de estas ideas empezar a transformar la conciencia de los ciudadanos mexicanos. La educación inicia su lucha por convertirse en una educación laica, separar el Estado de la Iglesia y darle un cariz científico. Recordemos esto del positivismo, ¿no? Con Comte, con Durkheim, de cómo entonces la educación tenía que apegarse a los cánones de la ciencia. Y que el hombre pudiese tener el conocimiento científico de las cosas podía llevarlo a establecer, de la misma manera como las ciencias naturales le habían permitido tener un control sobre los fenómenos naturales, que el conocimiento pudiera también permitirle al ser humano establecer un determinado control sobre la situación social y lograr el orden y el progreso. Aquí yo les quiero recordar cómo Durkheim, por ejemplo, que es uno de los principales exponentes del positivismo en la educación, hablaba de que la educación era un mecanismo de dominación de las almas, un mecanismo a través del cual la sociedad creaba el hombre que necesitaba la sociedad, la economía de esa sociedad. Entonces aquí la educación adquiere un cariz de reproducción de las relaciones sociales, de las relaciones de producción, y entonces es una educación conservadora en el sentido de que mantiene el orden. Entonces, estas ideas prevalecieron mucho durante la época finales del siglo XIX, cuando ya el Estado mexicano se había consolidado con el gobierno de Porfirio Díaz como un Estado nacional. Posteriormente, en los inicios del siglo XX, ¿verdad? Porfirio Díaz nombra como secretario, lo que hoy vendría siendo el secretario de Educación, a Justo Sierra, un intelectual mexicano muy importante de esta época, que se hace cargo de la educación y de los proyectos educativos del Estado. Y entonces, un poco también siguiendo esta, digamos, lógica del positivismo, habla de que la educación debe ser una educación para todo el pueblo. Sin embargo, la condición de clase de Justo Sierra no le permitió ir más allá de considerar al pueblo como los integrantes de las clases medias del país y la élite del país. Entonces, los campesinos, la gente más marginada de la época, pues prácticamente no tenía cabida en este proyecto. No hubo un gran esfuerzo en este periodo por llevar la educación a los sectores más marginados. Casi se concentró en las zonas urbanas, que no eran muchas, por cierto, y suburbanas del país. Era un pensamiento o una educación que pretendía fortalecer un pensamiento nacionalista, un nacionalismo liberal, basada en esta idea del progreso. Él promueve y se aprueba una ley de educación primaria en 1908.
Sin embargo, ¿verdad? Y aquí podríamos nosotros rescatar esta idea de cómo dentro de los proyectos educativos estatales se expresan también las opiniones de los sectores subordinados. Justo Sierra se plantea un dilema en relación con el propósito de la educación. Y él hablaba, tal vez sin la profundidad con que después estos conceptos se desarrollan, pero planteaba ya la situación entre si la educación era para educar o para instruir. Y él se define porque la educación debe educar. Y entendía por instrucción, bueno, simplemente el desarrollo de ciertas habilidades y capacidades intelectuales del individuo, pues para jugar un rol dentro de la economía del país, ¿no? La instrucción. Y sin embargo, él decía, es que la educación tiene que ir más allá, tiene que educar y dotar al ser humano de los elementos necesarios desde el punto de vista cognitivo, intelectual, para que pueda él mismo pues tener una opinión sobre las cosas, tomar posición frente a las situaciones. Y aquí ya se abre esa puerta hacia otro tipo de educación. Tenemos pues que después de este periodo, estamos hablando entre 1901 y 1910, México vive una situación política muy especial. Aparentemente todo estaba en calma, pero debajo de esa aparente calma hervía la inconformidad social como consecuencia de las injusticias que estaba propiciando el modelo de desarrollo económico impulsado por Porfirio Díaz. Un modelo de desarrollo económico capitalista abiertamente, pero que se había subordinado al capital extranjero. Había grandes inversiones en nuestro país, particularmente en los ferrocarriles. La industria se estaba desarrollando fundamentalmente con capital extranjero. La industria extractiva, el petróleo, la minería, eran fundamentalmente de capital extranjero. Y entonces había una gran desigualdad social. México estaba avanzando en términos, digamos, generales hacia convertirse en un país capitalista, pero junto con ello también se estaba desarrollando una situación de injusticia social muy desarrollada. Esto fue, digamos que, preparando el camino hacia la revolución que después se da en 1910, que inicia en 1910. Aquí quisiéramos nosotros comentar que la revolución no tiene solamente motivaciones de carácter económico, de la desigualdad, de la inconformidad de la gente con esta desigualdad, sino que también tiene que ver con un rompimiento, digamos, en el seno de la élite gobernante, porque el estilo de gobernar de Porfirio Díaz se había convertido ya en una verdadera traba para la circulación de las élites en el gobierno. Había sectores de la burguesía, de donde viene Madero, que consideraban que el tipo de gobierno de Porfirio Díaz, un gobierno pues prácticamente dictatorial, ya para entonces andaba cerca de los 30 años de estar ejerciendo el poder desde 1870 y algo, y en este sentido pues tenemos que estos grupos de la misma oligarquía reclamaban una posición en el gobierno. Y entonces localizan que Porfirio Díaz es un obstáculo y empiezan a desarrollar un movimiento para removerlo del poder. Digamos que la Revolución Mexicana, políticamente, su expresión primera es una revolución o un movimiento que tiene como único propósito transformar el régimen desde el punto de vista político, es decir, quitar a Porfirio Díaz y poner un régimen democrático basado en elecciones libres y en la no reelección. Este movimiento empezó a tomar fuerza entre los grupos de las clases medias, las clases altas incluso. Hay que recordar que el propio Madero viene pues de una familia de alcurnia, de hacendados, enriquecidos, favorecidos de alguna manera con el régimen y con el sistema económico impulsado por el régimen de Díaz, pero que reclamaban su lugar en la conducción del país. Este movimiento poco a poco fue llamando la atención y fue incorporando, aprovechando de alguna manera la situación que se daba en el país, incorporando a sectores de las clases bajas, a los campesinos particularmente, pero también a grupos obreros importantes.
se empieza a generar este ambiente y en 1910, en el marco de las elecciones para cambiar o para renovar la presidencia de la República, en la que Madero compite como contrincante de Porfirio Díaz. Madero es encarcelado, ¿verdad? Y una vez que logra escapar de la prisión, huir hacia los Estados Unidos y lanza desde allá un llamamiento a la rebelión, tomando en cuenta que no había voluntad política por parte del dictador, del régimen, de propiciar una reforma política como la que ellos estaban planteando. Y entonces el único camino que quedaba era el levantamiento en armas. Empieza la revolución y la revolución logra transformar de manera muy radical la situación del país. Porfirio abandona el poder, luego los grupos afines al porfirismo tratan de controlar la situación, no lo logran, dan un golpe de Estado, asesinan a Madero, ¿verdad? Aunque Madero pues tenía una postura no radical dentro del movimiento, sin embargo, bueno, él es el presidente y se da una sonada en contra del gobierno, es asesinado Madero y es suplantado por el general Huerta, ¿verdad? En un golpe de Estado, el famoso cuartelazo de principios de siglo. Esto nuevamente aviva la situación política, la inconformidad que había en el país y empieza a formarse una coalición de fuerzas de distinta índole en contra de la dictadura. Entre ellos, por ejemplo, podríamos distinguir claramente tres grupos. De acuerdo con historiadores que han analizado el tema de la Revolución Mexicana, mencionaría yo alguno de ellos a Adolfo Gili. Estos grupos son básicamente los siguientes. Primero, un grupo perteneciente a la, digamos, oligarquía agraria, nucleados en torno a Carranza, que se levantan en armas en contra del dictador Huerta. Otro grupo de una burguesía agraria menor, de propietarios agrícolas, de, digamos, de poca monta, no tan importantes como los grandes hacendados, que deciden también incorporarse al movimiento y que se nuclean fundamentalmente en torno a lo que se llegó a conocer como el Grupo Sonora, en donde estaban encabezados por el general Obregón. Y finalmente los campesinos pobres, los peones, los explotados, que se aglutinan en torno a dos grandes figuras de nuestra Revolución Mexicana, Francisco Villa y Emiliano Zapata. Estos son los tres grandes sectores, digamos que, y junto con ellos, habría que mencionar también que un incipiente movimiento obrero. Grupos obreros que en México se habían venido desarrollando como consecuencia de esta incipiente industrialización del país de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que tenían todavía un peso menor en la sociedad mexicana, pero que estaban presentes. Las huelgas de Cananea, en Sonora, de Río Blanco, en Veracruz, fueron así como las expresiones paradigmáticas del movimiento obrero en contra de la dictadura. Bien, estas tres grandes corrientes, mientras está la lucha contra Huerta, coexisten, establecen una alianza con diferencias, obviamente, pero se mantienen unidos en la lucha en contra de Huerta. Y Adolfo Gili menciona en su libro La Revolución Interrumpida que en 1914, en el momento más álgido de la lucha en contra de Huerta, las fuerzas militares más poderosas de la revolución estaban aglutinadas en torno a la División del Norte de Francisco Villa y al Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata. Era la expresión más radical de la revolución y era la que tenía la fuerza militar más poderosa. Y señala este historiador que en ese momento la revolución tuvo la posibilidad de desembocar en un movimiento
mucho más radical de lo que realmente fue. Sin embargo, menciona la falta de una visión política más amplia, una visión de estadistas, particularmente de Villa, que encabezaba el ejército más poderoso en ese momento. Incluso por ahí se señala que en esta época, en una reunión que se da en Xochimilco, precisamente entre Villa y Zapata, comentan ellos que pues el gobierno es asunto de los catrines, y con esto se referían a que los campesinos pues no tenían nada que hacer en el gobierno, que había que tener, ni modo, darles a los catrines el poder, y que ellos estarían vigilantes de que se cumplieran con las demandas de los campesinos. Un poco esta visión romántica de la situación, ¿no? Incluso señala Adolfo Gili que un militar de carrera que formaba parte de las fuerzas de Francisco Villa le recomendaba en un momento determinado, cuando prácticamente tenía derrotado al ejército federal, pues que se fuese con todo para poder derrotar al enemigo, no permitirle que se reagrupara y se fortaleciera, y que Villa decidió no hacerlo, y que ahí estuvo, digamos que, un punto de inflexión muy importante en nuestro proceso revolucionario. Pero bueno, dejando esos detalles por un lado, les menciono, estas tres fuerzas estaban presentes, y cuando se establece o cuando se discute, una vez que triunfa la revolución sobre Huerta y que de alguna manera se consolida el gobierno con la presidencia de Carranza, y digo consolidar relativamente, pero que logra establecer un gobierno Carranza y convoca al Congreso Constituyente en 1917, en esta nueva constitución, es un caso ejemplar de cómo en un documento de esta naturaleza, en una constitución, se ven reflejadas tanto los intereses de las clases que en ese momento estaban, digamos, triunfantes o que habían logrado la hegemonía en el movimiento revolucionario, pues cómo sus ideas y sus principios se plasman en esta constitución, que tratan de recuperar digamos que la vena liberal de la Constitución de Juárez, pero también se ven reflejados los intereses de las clases que habían sido derrotadas, ¿verdad? Los campesinos, los obreros, porque finalmente sus líderes más importantes habían sido militarmente derrotados, Zapata y Villa, en el desarrollo complejo de nuestra lucha revolucionaria. De tal manera que los puntos de vista, los intereses, las demandas de estos grupos también se ven reflejadas en la Constitución, particularmente en tres artículos. El artículo 3, que habla de la educación, precisamente, el artículo 27, que trata de la propiedad, y el artículo 123, que habla de las relaciones laborales. En este sentido, pues, en el artículo 3, no solamente se habla de que la educación debe ser laica, debe ser libre, debe ser gratuita la que se imparta en el Estado, sino que también debe de fortalecer el espíritu democrático basado en el constante mejoramiento económico del pueblo. Es decir, había allí una reivindicación. De alguna manera, a la educación se le daba un papel en la lucha por el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente. El artículo 27 sustenta o le da sustento constitucional a las expropiaciones para hacer la reforma agraria, las expropiaciones de las grandes haciendas, el reparto de tierras entre los campesinos y el control de las riquezas del subsuelo, el petróleo y la minería, que eran muy importantes, que estaban en manos del capital extranjero. Y en el artículo 123, en donde se habla de la protección del tutelaje del Estado en las relaciones obrero-patronales, el derecho a organizar sindicatos, el derecho a huelga, etcétera, etcétera. Ahí estaban contenidos en esos tres artículos la esencia del programa de los grupos radicales: los campesinos empobrecidos, los peones y el sector obrero. Curiosamente, esos tres artículos han sido modificados
recientemente por toda esta vorágine neoliberal que domina a nuestro país. Pero bueno, eso será motivo de análisis más adelante. ¿Qué sucede con esto? Bueno, que surge un nuevo proyecto educativo con la Revolución Mexicana, en donde el criterio axiológico ya no era ni el orden ni el progreso, ni la autonomía, sino la justicia social. Y entonces, este principio, este valor, la justicia social, se convierte en el elemento central que le va a dar a los proyectos educativos en México una nueva fisonomía. Se va a desarrollar a partir de esto una nueva concepción de la educación con otras finalidades para el proceso educativo y con una responsabilidad claramente establecida en relación con el papel del Estado en esta situación. Bien, vamos a terminar este video en este momento para que no se nos cargue mucho y poderlo subir rápidamente a YouTube y a la plataforma. En el siguiente video vamos a analizar la educación que surge después de la Revolución Mexicana. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.